Vamos a iniciar la tercera parte del minicurso, en el tercer bloque para terminar puntuales también. En la segunda y última charla del doctor Rafael Moreno Sales, nos va a platicar sobre las indicaciones y cómo se realiza una faringoplastia lateral descrita por el doctor Cajali. Gracias. Bueno, pues con la inercia que traemos de anatomía, nada más otra imagen, o sea, de recordatorio. Lo que les comentaba hace rato de la, déjenme pongo indicador acá. En la parte, para los que no están de forma presencial, en el recuadro verde, la parte inferior del lado izquierdo, ahí se ve la unión del palato faringio con unas fibras del estilofaringio. El estilofaringio viene desde la apófisis estiloides, luego penetra entre los constrictores superior y medio y termina en el esfínter cricofaringio, de tal forma que causa cuando tú lesionas ese músculo o estorbas su movilidad, el paciente queda con disfagia. Entonces, como ya se había comentado también, efectivamente siempre que se habla de la faringoplastia lateral de Cajali, inmediatamente surge esta imagen de la versión 1 de la faringoplastia lateral de Cajali, que fue descrita en el 2003 y que, por cierto, pues es la primera técnica que se describió para tratar de modificar, o sea, como la pared lateral en el caso de apnea obstructiva del sueño. Entonces, sin embargo, también como ya se ha comentado, ha habido una evolución de esta técnica desde la versión 1 hasta la versión actual. Pongo una flecha porque pues esto sigue avanzando. Nadie nos dice que no va a haber en un par de años quizás un Cajali 7, un Cajali 8, un Cajali 10. Y son pequeñas modificaciones que se han ido dando de forma tan paulatina que a veces es difícil, por eso se me hizo muy apropiado esta imagen de la evolución. O sea, si tú ves esta imagen donde tienes resumidos miles y miles de años, pues es fácil ver la diferencia, pero cuando el cambio se ha dado de forma tan gradual, no es tan fácil. Algunas de las adiciones fueron, por ejemplo, una mejor y más completa disección del músculo palatofaringio. También se agregó posteriormente la miotomía inferior, se agregó la resección de un cuadro, de un triángulo más bien supratonsilar para hacer más cuadrado los pilares y permitir una mejor visualización. Inicialmente la cirugía se hacía con microscopio, era obligatorio hacerlo con microscopio, o era mandatorio o era más sencillo. Posteriormente se fue evolucionando, quitando eso. Dependencia del microscopio, que lo hacía más lento y lo hacía también más técnicamente más demandante. Entonces, ha sido una evolución. Esta animación que les voy a presentar es una animación de la versión 1. Si se fijan en la versión 1, básicamente lo que se hacía era como una cetaplastía, se disecaba el músculo palatofaringio, posteriormente se seccionaba y la parte superior se llevaba hacia arriba y la parte inferior se llevaba hacia abajo. Y se acabó. Esa era, en términos generales, la primera versión de Cajali. Obviamente, no tenían todo lo que he descrito anteriormente. Entonces, fue más o menos, bueno, este es un artículo que se publicó en el 2012, pero hablan de cómo en el 2008 fue cuando se anexó a la técnica la disección, perdón, la miotomía del músculo palatofaringio para respetar la función del estilofaringio que está acoplado en la porción inferior del mismo. Entonces, en el libro de Friedman, viene un capítulo, el capítulo 40, es la faringoplastia lateral, escrito por el doctor Cajali, nos habla muy puntualmente de las indicaciones del autor, porque a veces uno puede suponer ciertas indicaciones o uno puede querer traspolar indicaciones de otras cirugías hacia otra técnica, y realmente el doctor Michel Cajali es muy claro en este capítulo sobre a quién o quién es posible candidato para la cirugía. Todo aquel que tenga desde ronquido primario hasta apnea obstructiva severa
Aquellos que tengan falla CPAP y otras terapias, que aquí pongo un asterisco porque puse el texto por si lo quieren leer o después tienen acceso a las copias de las diapositivas y lo pueden leer con más detenimiento. Él menciona, y eso también es aplicable aquí a México, que no hay una restricción en cuanto a que al paciente se le exija el tratamiento con otras técnicas antes de pasar a la cirugía. Es decir, hay países en los que de ninguna manera se hace cirugía si no ha tratado por lo menos el paciente un determinado número de meses con terapias como el CPAP, por ejemplo. Así lo hay. Y tanto en Brasil como aquí en México no existe esa restricción, por lo que la indicación de la cirugía puede ser de forma primaria incluso. No necesitas forzosamente al paciente indicarle primero un CPAP y ya si no le sirve ahora sí se lo pones. Sino hay pacientes que de entrada pudieran ser candidatos para una cirugía de sueño. Y también un asterisco ahí importante es que se recomienda que sean pilares posteriores gruesos. A diferencia de la faringoplastía de recolocación de Lee que hablamos hace un par de minutos, en la que idealmente se hace con pilares delgados, esta requiere pilares gruesos. Entonces, si dices tú, bueno, ¿cuándo le hago una Lee, cuándo le hago una Cajali? Pues te puedes basar en el grosor de los pilares. ¿Verdad? El pilar posterior delgado, pues podría ser candidato a un Lee. Pilar posterior grueso puede ser candidato a una Cajali. ¿Qué contraindicaciones? Desde luego, pacientes que tengan insuficiencia velopalatina previa. ¿Por qué? Porque pues puedes aumentar el espacio retropalatal y con ello aumentar el problema de regurgitación. Aquellos que tengan un índice de masa corporal arriba de 35, aquellos que tengan alteraciones mayores del esqueleto facial y también aquellos que tengan apertura bucal limitada, ¿verdad? Aquellos que tengan trismus, definiendo trismus como una apertura de menos de 35 milímetros, pues no son candidatos ideales en general para ninguna cirugía de sueño porque no te va a permitir una buena visualización de las estructuras. Vamos a ver nuevamente la imagen del doctor Cristian Bachelet en la que vemos las estructuras pintadas de diferente color, algunas referencias anatómicas como el rafe pterigomandibular por los lados, el punto K en la línea media, el músculo de la úvula, y podemos ver en verde lo que es músculo palatofaringio, en azul lo que es el palatogloso y bueno, el tejido en un color, pues yo lo veo medio morado, a lo mejor alguien lo ve de color diferente, el tejido de las amígdalas palatinas. Y cuando, perdón, ahí está. Esto sería como una de los primeros pasos de la faringoplastía de Cajali, la versión 6, que es de las que vamos a platicar, donde ya se hizo la resección del triangulito supratonsilar, donde ya se hizo una disección del músculo palatofaringio, donde ya se colocaron 3 o 4 suturas de referencia con hilo absorbible, igual de preferencia monocril, aunque inicialmente se usaba el bicril, donde ya está la miotomía con esta sutura hemostática que también vamos a platicar de ella en unos momentos. Y ya cuando cierras o anudas, pues esto es más o menos lo que obtienes. Fíjense contralateralmente cómo sigue el espacio reducido y acá ya tienes un arco bastante más amplio en los sentidos que platicamos también hace rato, hacia afuera, hacia arriba y hacia adelante. Ahora, los pasos de la cirugía los vamos a ver ejemplificados con videos. Son, qué mejor que ir de la mano del autor, del doctor Cajali. Aquí vemos después de la amigdalectomía, pilar anterior, pilar posterior, cómo está preservada la mucosa y el que sigue es la resección del tejido supratonsilar. Esto no siempre se hace, a veces cuando las amígdalas están muy grandes, queda bastante abierto el espacio. La razón por la que se hace este corte es para que tengas una mejor visualización de la pared lateral, del músculo constrictor superior de la faringe. Pero si tú de entrada tienes una buena visualización del constrictor superior de la faringe, puedes obviar este paso, no hacerlo, no siempre se requiere. Pero si algo te estorba en la visualización completa del mismo, se hace.
Si se fijan, a diferencia de las otras faringoplastías, la faringoplastía de Lee, no hay una disección como tal de la grasa supratonsilar. O sea, simplemente es un triangulito muy pequeño nada más para hacer más cuadrado esa zona. Luego, la disección del músculo palatofaringio podríamos dividirla en dos partes. Una primera parte en la que, si se fijan, se está separando. Aquí está el músculo palatofaringio que está sujeto por la pinza de Hartmann, y con el cauterio monopolar se van disecando las fibras. Como ya mencionó el doctor Lugo, cuando la dirección que tienen las fibras del palatofaringio es vertical y las del constrictor superior son horizontales. Entonces, cuando estás ahí, a veces es difícil en el video, pero cuando estás ahí y tienes limpio o más o menos limpio tu campo, no tan lleno de sangre, es bastante fácil ver dónde cambia la dirección las fibras, y ya sabes que ahí estás en el constrictor superior. Entonces, disecas de tal forma que quede completamente libre, excepto en la porción superior. La porción superior se hace de esta forma, con la pinza de Hartmann. Si se fija, se ve blanco abajo porque esa disección de la parte superior se hace hasta la fascia, se me fue el nombre, peribucal. O sea, vas a disecar fibras del constrictor superior en la porción superior de esta disección, y se corta, se cauteriza primero con una pinza bipolar y posteriormente se corta con algunas tijeras para terminar de separarlo. ¿Por qué se hace de esta forma? Porque si recuerdan en la parte de anatomía cómo va el palato faringio, en la porción superior se separa del constrictor para irse hacia adelante y entrelazarse con fibras del tensor del velo del paladar. Entonces, si tratas de disecarlo de la misma forma que la porción inferior, lo más seguro es que vayas a perforar la mucosa y que no vayas a tener una adecuada disección, y te va a sangrar más y va a haber más oportunidad de estenosis porque vas a tener un área cruenta mayor. Entonces, es importante que esa porción superior se haga de esa forma. Es una disección fría, pero con la pinza haciendo separación de las fibras musculares. Luego, aquí una parte importante que refiere el doctor Michel Cajali es infiltrar con algún esteroide de depósito. Él utiliza la triamcinolona, tanto los pilares anterior y posterior, en este paso de la cirugía antes de continuar. Y la razón de eso es para disminuir el dolor posoperatorio, la inflamación y las oportunidades de que haya una dehiscencia, porque al final de cuentas tú dejas la sutura a lo mejor muy bonita, pero luego ese músculo se va a edematizar y va a cambiar la tensión que tiene las suturas, y puede haber más oportunidad de que haya una ruptura de las mismas. Posteriormente se realizan algunas suturas con fines hemostáticos. Una sutura inferior, esta es la porción inferior donde se está colocando, la porción caudal, por así decirlo, más bien, más correctamente. Y básicamente es una sutura que abraza todo el espesor del músculo para que, número uno, te sirve como referencia porque la miotomía, que es de los pasos finales, se hace por encima de esa sutura, y debajo de esa sutura queda un muñón con una sutura, ¿verdad? Con fines hemostáticos. Y acuérdense que dijimos que en la parte inferior del palato faringio está muy acoplado con las fibras del estilo faringio. Entonces, de esa forma como que ya te marcas un límite para no pasarte de esa raya. Entonces, ya que está marcado, y antes de hacer la miotomía, anteriormente se hacía la miotomía y luego se hacía la sutura, pero cuando tú haces la miotomía, cortas el músculo se retrae de tal forma que se acorta y ya no tienes tanta referencia de dónde va cada una de las partes. En cambio, aquí cuando está todavía el músculo elongado, pues es muy fácil decir, pues esto va con esto y esto va con esto y esto va con esto, ¿no? Pero cuando está ya retraído es un poquito más difícil. Entonces, por eso se hace la miotomía después de que se colocan las suturas de referencia. Entonces, son 3 a 4 suturas. Ese no es el video.
Bueno, se repitió el video de la resección de la supratonsilar, pero bueno, aquí pueden ver, si se fijan, déjame pongo, para los que no están de forma presencial, el apuntador. ¿Está? Muy bien. Entonces, tenemos pilar posterior, o sea, el palatofaringio, tenemos acá pilar anterior, y aquí están las suturas que inicias de forma cefálica hacia caudal, y son en esta ocasión 3, es empezando, a diferencia de la cirugía de Lee, en la que empiezas desde el palatogloso, en esta empiezas desde el palatofaringio, o sea, inicias desde aquí adentro, atraviesas el palatofaringio, sales en el palatogloso, regresas el palatogloso y vuelves a salir el palatofaringio. Y lo dejas referido para acá. Y así lo repites 3 veces, palatofaringio, sales palatogloso, ¿verdad? Y son 3 suturas independientes, porque esas las vas a dejar referidas, todavía no te vas a anudar. Entonces, luego ya realizas la miotomía, que es lo que sigue. Aquí en la porción inferior, aquí si se fijan, aquí está nuestro hilo de referencia y la miotomía se hace cefálico a esa sutura de referencia. Se corta el músculo. A veces hay algún sangradito que se tiene que utilizar la pinza bipolar. Siempre es recomendable tener bipolar, no es indispensable, puedes usar monopolar también, pero la cauterización bipolar es mucho más efectiva para los sangraditos. Si se fijan, ahí se da una quemadita ahí en ambos muñones. Y entonces ahora sí, ya puedes proceder a anudar, iniciando también de caudal hacia cefálico. Tomas la primera sutura, perdón, de cefálico hacia caudal, o sea, de arriba abajo. En la imagen se ve de abajo arriba porque es vista desde el cirujano. Entonces, anudas la sutura más cefálica, luego te vas a la que sigue y a la que sigue. Y te va a quedar, si se fijan, ya pueden anticipar que en la porción más arriba de esa primera sutura, o cefálico a esa sutura, queda abierto. Entonces, eso lo puedes suturar, pero eso ya no tiene tensión, eso se puede suturar igual con absorbibles, pero ahí va, de hecho, con puntos simples. Son nada más puntos de mucosa, esos ya no tienen una función de sostén, los otros sí es importante que sean colchonero para que no se desgarre, pero estos son simplemente cerrar mucosa, unir. Ese es el paso 9. El paso 10 es realizar unas incisiones de relajación. Cuando haces tus primeras cirugías de sueño, prácticamente con cualquier técnica, te vas a dar cuenta que haces o te queda como un relieve de pasado, como un falso relieve de pasabant, justo por atrás del paladar, vas a ver como que se eleva. A veces digo falso porque no es un relieve que sea de músculo, es nada más mucosa que queda tensa. Entonces, con estas cortes de relajación se relaja, valga la redundancia, esa mucosa y desaparece ese pliegue. ¿Por qué es importante? Porque puede producir disfagia en el mejor de los casos, o puede ser el inicio de una estenosis del paladar en el peor de los casos. Entonces, es importante que se relaje, o sea, se haga esa relajación, aparte de que eso nos sirve también para que no esté tan a tensión las suturas que movilizaste, el palatofaringio que movilizaste. Y se fijan, no es otra cosa más que cortar la mucosa que está medial al palatofaringio, o sea, todo lo que describimos anteriormente se trabajó lateral al palatofaringio, o sea, del palatofaringio hacia afuera. Estas incisiones de relajación son mediales al palatofaringio para dejarlo que no esté con tanta tensión y se hacen de forma bilateral. Nada más es importante cuidar que la distancia que haya entre una y otra incisión sea por lo menos de 1,5 centímetros a 2 centímetros. O sea, parece que no es
no es necesario hacer esa aclaración, pero ya cuando estás ahí, cuando haces las dos incisiones, más de una vez te das cuenta que lo que quedó en medio entre las incisiones está súper delgadito. Entonces, eso también te da un mayor peligro de que se haga una estenosis. Entonces, es bien importante hacerla pegado a tu músculo palatofaringio, ¿verdad? Se los digo porque, sí, como les digo, las primeras veces no quieres trabajar tan cerca de lo que acabas de disecar, entonces te vas un poquito más medial y ya para cuando te das cuenta están súper juntas la de un lado y la de otro. Si se fijan, aquí está ya en la vista final. Esta es la incisión de relajación y el palatofaringio lateralizado, ferulizando esa pared lateral. Y ya está el del otro lado también, su incisión de relajación y el palatofaringio totalmente lateralizado, ferulizando su pared lateral. Y en medio tenemos una buena cantidad de mucosa sana, que eso nos previene una posible estenosis. Si esto queda muy delgadito, ¿verdad? Si se fijan, sobre todo aquí a la altura ya del paladar, el hecho de que esto esté grueso previene esa estenosis. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Francamente, la faringoplastía lateral de Cajali yo creo que es el procedimiento de todos los que hacemos de sueño, quizás el que es un poquito más difícil técnicamente porque es el que tiene más potencial de complicarse, ¿verdad? Una complicación de dañar algún vaso o de producir una estenosis que no la vas a ver en ese momento, pero posteriormente la puede aparecer. Entonces, siempre es importante que recuerden esos pasos, que no se brinquen ni uno y si lo hacen así, pues realmente los resultados son bastante buenos. Esta igual son unos, para repasar los pasitos que acabamos de decir, son unos dibujos también de la doctora Karina Saldívar Ponce. Empieza con la amigdalectomía, luego quitamos el triangulito que habíamos mencionado, ya se quitó ahí el triangulito, ya tenemos nuestros pilares de forma cuadrada, identificamos el palatofaringio, el cual se diseca, ya que se diseca, haces el punto que se hace en la porción inferior, que es con sutura absorbible, puede ser monocril 3 ceros. Posteriormente vas a poner las suturas y lo que les mencionaba, ¿verdad? Inicias en el palatofaringio y terminas otra vez en el palatofaringio. O sea, entras palatofaringio, sales palatogloso, regresas palatogloso, terminas palatofaringio. O sea, la sutura, el punto, el nudo, en la de Cajali va a quedar en el palatofaringio. En la de Lee, el punto queda en el palatogloso. Y bueno, ese es el esquema de cómo entra y sale. Eso se repite 3 o 4. ¿De qué dependerá? De la longitud de tu músculo. Si es un músculo largo, requerirás quizás más suturas. Es importante que no tengan mucha separación, ¿verdad? A veces dicen, es que son 3, pones uno arriba, uno en medio y uno abajo y hay medio centímetro de separación. Pues obviamente eso va a tender a romper el músculo porque hay muchas tensiones en esa zona, simplemente con la deglución. Posteriormente se hace la miotomía y ya que está liberado el músculo, ahora sí amarras o anudas esas suturas que habías puesto de referencia y ya tienes ahí, haces tus incisiones de relajación para que se pueda lateralizar apropiadamente y opcionalmente puedes cubrir esas áreas cruentas con fibrin glue. Obviamente esto eleva los costos, no es indispensable, pero ayuda bastante porque no dejas fibras nerviosas descubiertas y al final eso también reditúa en un menor dolor del paciente. Complicaciones, sangrado, disfagia, que puede durar desde tan poquito como 8 días hasta tanto como 70, al menos en el artículo descrito. Puede haber una insuficiencia velofaringea en general, prácticamente en cualquier técnica que movilices el paladar, puedes tener una insuficiencia velofaringea, pero esta debe ser transitoria, ¿verdad? Entonces eso hay que explicárselo al paciente también de forma muy puntual para que no se asuste cuando eso suceda y que entienda que es una complicación temporal. A largo plazo,
también en este estudio que ya ha salido también varias veces en las anteriores presentaciones, en el caso específico de la faringoplastía lateral comparada con el, digamos, gold standard, no porque sea el gold standard de tratamiento, sino porque pues, es la vara con la que se miden todas las técnicas que salen después, comparada con la uvulopalatofaringoplastia clásica, pues vemos como hay un mayor porcentaje de efectividad. De hecho, aquí se me hace que le fue súper bien a la uvulopalatofaringoplastía de lo que en realidad vemos, al menos en nuestro medio, ¿verdad? O sea, pocas uvulopalatofaringoplastías resultan o resultaban exitosas. En mi caso, la verdad, francamente, nunca hice una uvulopalatofaringoplastia porque pues ya cuando yo entré en esto, ya me introdujo en esto el doctor Lugo, pues ya existían otras técnicas, o sea, no empezamos con eso. Y bueno, si hay dudas, no sé si sean al final, les agradezco mucho su atención y provechito.